¿Alguna vez te has preguntado si una simple respuesta, dicha sin pensar, puede cambiar el rumbo de tu vida? No una gran decisión, no un error grave, solo una respuesta en el momento equivocado a la persona equivocada. Yo tampoco lo creía. Durante muchos años pensé que hablar era señal de honestidad, que responder todo era ser transparente, que callar era esconder algo, hasta que entendí con dolor, con experiencia y con mucha observación, que no todo el que pregunta quiere ayudarte y que no todo lo que sabes debe ser dicho. En Japón aprendí algo que en nuestra cultura casi no se enseña: el silencio también es sabiduría. Allá no se responde por impulso, no se habla para llenar el vacío, no se contesta solo porque alguien preguntó, y fue ahí donde entendí una verdad incómoda pero liberadora. Hay preguntas que, si las respondes, abren puertas que después no sabes cómo cerrar. No hablo de superstición, no hablo de miedo, hablo de principios. La Biblia lo dice con una claridad brutal en Proverbios. La vida y la muerte están en poder de la lengua. No dice a veces, no dice cuando gritas, dice en la lengua. Y eso significa que cada palabra es una semilla. Algunas dan fruto, otras abren grietas. Yo he visto personas perder paz, proyectos, estabilidad y prosperidad, no porque hicieran algo malo, sino porque hablaron de más, respondieron lo que no debían, a quien no debían, cuando no debían. Y quiero que hoy caminemos juntos por algo que casi nadie enseña: el arte espiritual de cerrar la boca a tiempo, no para vivir con miedo, sino para vivir con discernimiento. En Japón existe un principio cultural que me marcó profundamente: el bambú que sobrevive no es el más fuerte, sino el que sabe cuándo doblarse. En la fe ocurre igual, no todo se enfrenta hablando, no toda verdad se dice en voz alta, no toda pregunta merece respuesta. Antes de hablar de las 5 preguntas peligrosas, necesito que entiendas algo fundamental: no toda curiosidad es inocente. Hay personas que preguntan para aprender, y hay personas que preguntan para comparar, para medir, para envidiar, para juzgar, para repetir. En Japón, cuando alguien pregunta algo personal, la respuesta suele ser general, corta y elegante. No por desconfianza, sino por respeto al proceso propio. En la Biblia pasa lo mismo. Jesús hablaba, pero no siempre respondía. A veces callaba, a veces preguntaba, a veces se retiraba. Eso no era debilidad, era autoridad. Primera pregunta peligrosa: ¿cuánto ganas? O su versión disfrazada: ¿te va bien económicamente? En nuestra cultura esto se pregunta como si nada. En Japón jamás. Allá el dinero es privado, no por vergüenza, por protección. Porque cuando expones tu economía, expones tu estabilidad, expones tu proceso, expones tu bendición. Yo aprendí tarde que no todo el mundo se alegra cuando te va bien. Algunos sonríen, pero por dentro comparan, miden, desean. La envidia no siempre grita, a veces observa en silencio. Y cuando alguien con envidia recibe información, esa información se convierte en peso espiritual, en murmullo, en comentario, en juicio. No necesitas que alguien te maldiga explícitamente. Basta con que piense: ¿por qué él sí y yo no? En Japón hay un dicho que dice: el éxito se celebra en silencio, no porque no agradezcan, sino porque saben que no toda mirada es limpia. La Biblia lo confirma cuando advierte que la envidia es más peligrosa que la ira, porque la ira se ve, pero la envidia se disfraza. Cuando alguien te pregunta por tu dinero, pregúntate primero: ¿esta persona ha celebrado mis avances? ¿Ha sido fiel cuando me ha ido mal? ¿O solo aparece cuando algo mejora? Si dudas, calla. No expliques, no justifiques, no detalles. Responder con sabiduría no es mentir, es proteger. Segunda pregunta peligrosa: ¿en qué estás trabajando? ¿Qué planes tienes? ¿Qué proyecto traes? Esta es una de las más engañosas, porque parece interés genuino. En Japón me enseñaron que los proyectos nacen en silencio, se trabajan en silencio, y se presentan cuando ya caminan solos. En nuestra cultura hacemos lo contrario. Contamos el proyecto antes de empezar, buscamos aprobación antes de convicción, opiniones antes de dirección. José lo aprendió por las malas, no porque el sueño fuera falso, sino porque lo contó antes de tiempo. Hay personas que no están preparadas para escuchar lo que Dios te mostró, no porque sean malas, sino porque no tienen fe para sostenerlo contigo. Y cuando alguien sin fe escucha tu visión, no ora, opina, no cuida, cuestiona, no acompaña, debilita. En Japón dicen: el arroz crece mejor cuando nadie lo pisa. Tu proyecto es arroz tierno. No necesita pisadas. Necesita tiempo. Cuando alguien te pregunte qué estás planeando, puedes responder con paz: estoy en proceso. Dios está trabajando. Cuando sea el momento lo sabrás. Eso no es evasión, es madurez.
Tercera pregunta peligrosa. ¿Cómo está tu familia? ¿Tu matrimonio? ¿Tus hijos? Aquí quiero ser muy claro, con respeto y profundidad. No todo problema familiar necesita público. No toda herida necesita audiencia. En Japón, los asuntos de familia se cuidan como un templo. No se exponen al primer curioso. Se tratan con discreción, respeto y responsabilidad. Cuando expones conflictos familiares ante personas incorrectas, no recibes ayuda, recibes opinión. Y la opinión sin responsabilidad destruye. Hay gente que se alimenta del problema ajeno. No para ayudar, para compararse y decir, al menos no estoy tan mal. Eso no edifica, eso contamina. La Biblia dice que el amor cubre. Cubrir no es mentir, es proteger lo sagrado. Si tu familia atraviesa algo, busca ayuda correcta. Personas con autoridad espiritual, no curiosos emocionales. Cuarta pregunta peligrosa. ¿Cómo lo lograste? ¿Cuál es tu secreto? Esta pregunta parece halago, pero no siempre lo es. En Japón se enseña algo poderoso. El conocimiento sin carácter es peligroso. No todo el mundo está listo para manejar lo que tú aprendiste con dolor. Hay personas que no quieren proceso, quieren atajo. Y cuando das herramientas a alguien sin principios, esas herramientas se convierten en armas, incluso contra ti. Jesús lo dijo claro, sé sencillo como paloma, pero prudente como serpiente. La prudencia no es egoísmo, es administración. Puedes señalar a Dios, puedes hablar de principios, pero no tienes que revelar cada estrategia, cada contacto, cada paso. Quinta pregunta peligrosa. ¿A qué iglesia vas? ¿Quién es tu pastor? Esta pregunta, en tiempos de división espiritual, requiere discernimiento fino. Hay personas que no preguntan para acompañar, sino para criticar, para sembrar duda, para desconectar. La cobertura espiritual se cuida, no se expone a lenguas divisivas. Puedes responder con honra y sencillez. Estoy en una comunidad donde crezco y aprendo. No necesitas más. Y ahora quiero que escuches esto con el corazón abierto. No se trata de vivir a la defensiva, se trata de vivir despierto. Hay un tiempo para hablar, y hay un tiempo para callar. El silencio oportuno no te quita bendición, la protege. Déjame llevarte un poco más profundo, porque hasta aquí puede parecer solo prudencia social, pero en realidad estamos hablando de gobierno interior. En Japón hay algo que me impresionó desde el primer día. La gente no siente la necesidad de explicarse, no justifican su vida, no se defienden todo el tiempo. No viven dando explicaciones. Y eso sin darse cuenta los hace libres. Nosotros en cambio vivimos respondiendo mensajes, respondiendo preguntas, respondiendo opiniones, respondiendo expectativas, y el problema no es responder, el problema es responder sin discernimiento, porque cada respuesta es una puerta, y no todas las puertas deberían abrirse. Hay algo que aprendí observando a los ancianos japoneses. Cuando alguien hace una pregunta incómoda, ellos sonríen, hacen una pequeña pausa, y responden lo justo. Ni más, ni menos. Eso no es frialdad, es sabiduría. La Biblia lo dice de otra forma, pero enseña lo mismo. El sabio mide sus palabras, no porque tenga miedo, sino porque sabe el peso de lo que dice. Ahora quiero que entendamos algo clave. No toda pregunta es una invitación de Dios a hablar. A veces es una prueba, a veces es un filtro, a veces es una trampa emocional. Y si no aprendes a distinguirlas, terminarás agotado, frustrado, y muchas veces estancado. Quiero detenerme un momento en algo que casi nadie relaciona con esto, la prosperidad. En Japón la prosperidad no se grita, se cuida. Allá no presumen aumentos, no publican logros financieros, no convierten su progreso en espectáculo. ¿Sabes por qué? Porque entienden que la prosperidad es frágil cuando se expone mal, no por superstición, por experiencia. Yo vi negocios cerrarse no por malas decisiones, sino por demasiadas bocas abiertas. Gente que habló de más, que contó cifras, que expuso procesos, que celebró antes de tiempo, y alguien escuchó, comparó, competió, interfirió. La Biblia lo dice sin rodeos. El que guarda su boca guarda su alma. Eso incluye tu paz, tu economía, tu familia, tu futuro. Ahora quiero que pensemos en algo incómodo, pero necesario. ¿Por qué sentimos la obligación de responder todo? Muchas veces no es educación, es inseguridad. Queremos agradar, queremos parecer abiertos, queremos que no piensen mal de nosotros, pero vivir para no incomodar a otros, termina incomodándote a ti. En Japón no existe la culpa por decir poco. Existe el respeto por el proceso. Allá entienden que explicar de más es una forma de debilidad. Y cuando lo miras espiritualmente entiendes algo más profundo. El enemigo no necesita que peques, le basta con que hables de más. Información es poder.
Y cuando entregas información sin filtro, pierdes control. Por eso Jesús muchas veces no respondía, no porque no supiera, sino porque no era el momento ni la persona, ni la intención correcta. Silencio no es ausencia de verdad, es administración de la verdad. Ahora, déjame darte algo muy práctico, muy aplicable, muy real. A partir de hoy, cada vez que alguien te haga una pregunta personal, hazte 3 preguntas internas antes de responder. ¿Esta persona tiene autoridad espiritual o emocional en mi vida? ¿Esta información edifica o solo satisface curiosidad? 3. Responder ahora protege o expone. Si una sola de esas respuestas no es clara, calla, no expliques, no te disculpes, no te sientas mal. Callar a tiempo es madurez. En Japón hay una frase que dice, el silencio correcto vale más que 1000 palabras innecesarias. Y espiritualmente es exactamente así. Hay bendiciones que se retrasan porque hablamos antes de tiempo. Hay procesos que se complican porque abrimos la boca en medio del camino. Hay guerras que no tendríamos que pelear si simplemente hubiéramos guardado silencio. Quiero que entiendas esto con claridad y sin miedo. Dios no te pide que vivas escondido. Te pide que vivas sabio. Que sepas cuándo hablar y cuándo dejar que Él trabaje en silencio. Déjame enseñarte algo que aprendí observando a los japoneses en situaciones sociales que para nosotros serían incómodas. Ellos dominan un arte que en Occidente casi no existe. Responder sin entregarse. No mienten, no evaden de forma grosera, no confrontan, simplemente protegen. En Japón, cuando alguien pregunta algo que no debe, la respuesta suele ser suave, breve y cerrada. No abre conversación, no deja cabos sueltos, no invita a repreguntas. Eso es sabiduría aplicada, porque el problema no es la primera pregunta, el problema es la segunda. Cuando das demasiada información, despiertas curiosidad. Y la curiosidad mal dirigida se convierte en juicio, comparación o interferencia. Por eso quiero darte ahora respuestas blindadas, frases que no mienten, no ofenden y no exponen. Anótalas, practícalas, úsalas. Cuando alguien pregunta por tu dinero, por tus ingresos, por tu prosperidad, gracias a Dios estamos bien, no cifras, no detalles, no explicaciones. Cuando alguien insiste, Dios ha sido bueno con nosotros, y se acaba. Cuando te preguntan por proyectos, planes, ideas futuras, estoy en proceso. Cuando sea el momento se sabrá. Nada más. Eso no es misterio innecesario. Es protección espiritual. Cuando preguntan por tu familia o tu matrimonio, estamos caminando, aprendiendo y creciendo. Eso cubre sin mentir, eso honra sin exponer. Cuando preguntan por tu éxito o cómo lo lograste, constancia, aprendizaje y la gracia de Dios, no estrategias, no nombres, no fórmulas. Cuando preguntan por tu iglesia o tu pastor, estoy en una casa donde se enseña la palabra y eso me edifica. Punto. ¿Notas algo en común en todas esas respuestas? No entregan acceso. Porque cuando alguien sabe demasiado de ti, empieza a sentirse con derecho a opinar, corregir, comparar o interferir. Y ahí comienzan los problemas. Ahora quiero ir más profundo, porque esto no es solo comunicación, es autoridad interior. La persona que no puede callar es esclava de la aprobación. Necesita explicar, necesita justificar, necesita demostrar, pero cuando maduras espiritualmente, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas que todos entiendan tu proceso. En Japón aprendí que la verdadera seguridad no habla fuerte. El bambú no hace ruido cuando crece, pero termina siendo más fuerte que el roble. Así es la vida del que aprende a guardar su boca. Déjame decirte algo muy claro, con mucho respeto y mucha verdad. No todo el mundo merece acceso a tu historia. Hay capítulos que solo Dios debe leer. Hay procesos que solo el cielo debe conocer. Hay batallas que se ganan en silencio. La Biblia lo dice sin poesía. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. El problema es que hablamos en el tiempo de callar, y luego lloramos en el tiempo de las consecuencias. Ahora quiero que veas esto desde otro ángulo. Cada vez que respondes algo íntimo, no solo hablas con la persona frente a ti, hablas con el ambiente espiritual. Las palabras viajan, las intenciones se activan, las energías se mueven. No es misticismo barato. Es principio espiritual. Por eso hay personas que sienten que todo se les tranca, después de contar algo bueno que les estaba pasando. No fue casualidad. Fue exposición prematura. En Japón, cuando algo aún no está terminado, no se muestra. Primero se perfecciona, luego se presenta, y eso es profundamente bíblico. Dios trabajó en secreto con José, en secreto con Moisés, en secreto con David, en secreto con Jesús por 30 años. ¿Y nosotros queremos contar todo en el minuto 1? Ahí está el error. Guardar silencio no es miedo, es confianza en el proceso.
Confianza en que Dios no necesita que tú anuncies lo que Él está haciendo. Él sabrá cuándo mostrarlo. Quiero que entiendas algo que a mí me tomó años comprender. El silencio no es vacío, es estrategia. En Japón, cuando alguien guarda silencio en una conversación importante, no se interpreta como debilidad, se interpreta como control. Control de sí mismo, control de la situación, control del rumbo, y espiritualmente es exactamente igual. Hay personas que oran, ayunan, declaran, piden, pero no controlan su lengua. Y eso es como llenar un balde con agua mientras el fondo tiene un agujero. Todo se pierde. Yo he visto gente perder oportunidades laborales por hablar de más. He visto matrimonios deteriorarse por contar intimidades a la persona equivocada. He visto proyectos morir antes de nacer porque alguien los criticó y el corazón del que soñaba no estaba listo para soportarlo. No fue el enemigo directo, fue la lengua sin filtro. Por eso quiero que grabes esta idea. No todo lo verdadero debe ser dicho. No todo lo correcto debe ser hablado. No todo lo que sabes debe salir de tu boca. La verdad sin sabiduría puede destruir. En Japón hay un principio muy fuerte. El clavo que sobresale recibe el martillazo. No significa que debas esconderte para siempre. Significa que debes saber cuándo exponerte. El problema es que hoy vivimos en la cultura de la exposición constante. Todo se publica, todo se cuenta, todo se opina. Y luego nos preguntamos por qué hay tanto cansancio emocional, tanta comparación, tanta frustración. Te voy a decir algo incómodo pero necesario. Hay personas que no deberían saber en qué estás trabajando aunque te quieran. No porque sean malas, sino porque no tienen la capacidad emocional ni espiritual para sostenerlo contigo. No todos pueden cargar tu proceso. Eso también es amor, saber a quién no cargarle tu peso. La Biblia lo muestra claramente. Jesús tenía multitudes, discípulos, 12, y solo 3 entraban a ciertos momentos. No todos acceden a todo. Eso no es favoritismo, es discernimiento. Ahora quiero que miremos algo práctico del día a día. ¿Te has dado cuenta de que muchas preguntas no buscan ayudar sino ubicarse? ¿Y cómo te va? ¿Y ya compraste casa? ¿Y sigues en ese trabajo? ¿Y cuándo te casas? ¿Y cuánto estás ganando ahora? No son preguntas inocentes, son preguntas de comparación. Y cuando respondes sin cuidado, entras en un juego que no pediste jugar. En Japón, cuando alguien quiere compararse, no obtiene información, obtiene silencio amable. Eso corta el juego. Y aquí viene algo clave. El silencio corta cadenas invisibles. Corta la comparación, corta la envidia, corta la expectativa ajena, corta la presión social. Cuando no explicas tu vida, la gente deja de opinar sobre ella, y eso da una paz que no tiene precio. Yo aprendí a hacerlo tarde, pero aprendí que no necesito que todos entiendan mis decisiones, aprendí que no debo justificar mis procesos, aprendí que algunas respuestas deben quedarse en Dios, y cuando empecé a callar más, algo curioso pasó, mi vida avanzó más rápido, menos interferencia, menos ruido, más claridad. Eso no es coincidencia. La Biblia dice que Dios obra en lo secreto y recompensa en público, pero nosotros hacemos lo contrario, hablamos en público y luego lloramos en secreto. Silencio no es pasividad, es alineación. Cuando callas en el momento correcto le estás diciendo a Dios, confío en que tú estás trabajando, aunque nadie lo sepa, y Dios honra esa confianza. Ahora quiero aclarar algo muy importante, porque aquí es donde mucha gente se confunde y termina yéndose a extremos peligrosos. Callar no es mentir, callar no es engañar, callar no es ser falso, callar es administrar la verdad. Jesús es el mejor ejemplo de esto. Cuando fue llevado ante Pilato, Pilato le hizo preguntas directas, provocadoras, cargadas de intención política y espiritual. Y la Biblia dice algo que siempre me estremeció. Jesús no respondió nada. Pilato se sorprendió, los soldados se burlaron, la multitud se desesperó. ¿Por qué Jesús cayó? Porque no toda pregunta merece respuesta. Porque no toda autoridad humana tiene acceso a la verdad eterna. Porque hablar en ese momento no iba a salvarlo, iba a desviar el propósito. Jesús no estaba huyendo, estaba protegiendo el plan. Y aquí viene una verdad que necesitas oír con el corazón abierto. Hay silencios que son obediencia. No responderle a alguien no siempre es cobardía. A veces es discernimiento espiritual. Hay discusiones que no se ganan hablando. Hay ataques que no se detienen explicando. Hay personas que no escuchan para entender, sino para usar lo que digas en tu contra. Y ahí el silencio es tu escudo. En Japón existe una expresión muy fuerte. El pez que abre la boca es el que cae en el anzuelo. Espiritualmente es igual. El enemigo no necesita que hagas algo malo, solo necesita que digas algo de más. Por eso Santiago dice que la lengua es un fuego, no porque siempre queme, sino porque cuando quema lo hace rápido y sin aviso. Ahora déjame llevarte a algo muy práctico.
Hay 3 tipos de personas frente a tus palabras. 1. Las que oran por ti. 2. Las que aprenden contigo. 3. Las que se alimentan de tu información. Y el problema es que muchas veces no sabemos diferenciarlas. Las primeras te cubren, las segundas crecen contigo, las terceras te drenan. Y esas terceras son las más peligrosas porque no parecen enemigas, son amables, son curiosas, son buena gente. Pero después de hablar con ellas, algo se siente raro. Te sientes expuesto, intranquilo, como si hubieras dicho demasiado. Eso no es paranoia, es alerta espiritual. Cuando el Espíritu Santo te inquieta después de una conversación, no es para condenarte, es para enseñarte. Yo aprendí a hacerme una pregunta muy sencilla después de cada charla profunda. ¿Esto me dio paz o me dejó inquietud? La paz confirma, la inquietud corrige, y desde que aprendí a escuchar eso, empecé a ajustar mi forma de hablar. Antes contaba todo, ahora discierno, antes explicaba, ahora observo, antes justificaba mis decisiones, ahora camino en silencio. Y aquí viene algo fuerte pero real. La gente no necesita entender tu proceso para respetarlo. Tú no necesitas aprobación para avanzar. Muchas preguntas solo existen porque no soportan no saber. Y tú no estás obligado a saciar la curiosidad ajena. En la Biblia hay una frase brutalmente sabia. Aun el necio cuando calla, es contado por sabio. Imagínate entonces el poder del silencio cuando viene de alguien con discernimiento. Ahora quiero que prestes atención a esto porque aquí está una de las llaves más grandes de prosperidad espiritual y emocional. El silencio protege la energía. Cada vez que hablas de algo importante con alguien incorrecto pierdes energía. Cada vez que explicas demasiado te desgastas. Cada vez que te defiendes sin necesidad te vacías. Por eso hay personas agotadas. No porque trabajen mucho, sino porque hablan demasiado de su vida. Cuentan sus luchas a quien no puede ayudar. Cuentan sus planes a quien no puede sostenerlos, cuentan sus bendiciones a quien no puede celebrarlas, y eso agota el alma. El silencio en cambio concentra la fe, concentra la visión, concentra la fuerza. Cuando dejas de hablar tanto empiezas a escuchar más, y cuando escuchas más, Dios habla con mayor claridad. Quiero dejarte algo muy práctico, porque la sabiduría que no se puede aplicar, se queda en teoría. Hay una forma de responder sin abrir puertas, no es grosera. No es evasiva, no es espiritualoide, es sabiduría en acción. Yo la llamo, la respuesta neutra con intención firme. Mira algunos ejemplos, grábalos si puedes, porque te van a salvar de muchos problemas. ¿Cuánto ganas? Dios ha sido bueno conmigo, y soy agradecido por eso. ¿En qué estás trabajando ahora? En lo que corresponde a esta temporada, paso a paso. ¿Cómo está tu matrimonio, tu familia? Estamos caminando, aprendiendo y confiando en Dios. ¿Cuál es tu secreto para lograr eso? Disciplina, constancia y mucha gracia de Dios. ¿A qué iglesia vas? A una donde crezco espiritualmente y soy edificado. ¿Te das cuenta? No mentiste, no revelaste, no abriste puertas, cerraste con elegancia. Eso es madurez espiritual. La gente sabia no se reconoce por lo mucho que habla, sino por lo bien que sabe callar. Y ahora quiero decirte algo que quizá nunca te dijeron, pero necesitas escucharlo. No todo el mundo merece acceso a tu historia. Tu proceso es sagrado, tu sanidad es sagrada. Tu prosperidad es sagrada, tu familia es sagrada, y lo sagrado se protege, no se exhibe. En Japón aprendí algo que nunca olvidé. Cuando algo es valioso no se deja a la vista, no por miedo sino por respeto. Las joyas no se tiran sobre la mesa, los documentos importantes no se dejan abiertos, las cosas valiosas se guardan, y tu vida vale mucho. Por eso la Biblia dice que el prudente ve el peligro y se esconde, no porque sea cobarde, sino porque entiende el valor de lo que protege. Quiero que te lleves esta frase al corazón. No todo el que pregunta quiere ayudarte. Algunos solo quieren información. Y la información en manos equivocadas se convierte en arma. Pero hoy tú aprendiste algo distinto.